Al Cierre con Andrés Mompotes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Al Cierre. Hoy es martes 19 de marzo y les habla Andrés Garibello de la redacción del Tiempo. Hoy vamos a hablar de los temas más relevantes. Por ejemplo, la Corte Constitucional estaría a puertas de definir el futuro de la JEP. También vamos a hablar del paro de mañana de los maestros. También es el especial que tiene eltiempo.com sobre las 54 voces de líderes amenazados en Colombia. Bienvenidos. La clave de las noticias. El tema clave de hoy. La Corte Constitucional está a puertas, a horas, de que tome una decisión de qué va a pasar con la ley estatutaria de la JEP. Tan comentada, ayer hubo marchas en el país. Estamos con Marisol Gómez, editora de Justicia del Tiempo, que nos va a comentar un poco qué se está moviendo detrás en estas últimas horas, de pronto una decisión. Se habla, por ahí se rumora que es posible que la Corte devuelva, es decir, obligar al presidente a firmarlo de la JEP. No sé qué es lo que se mueve. Pues digamos que lo que tenemos ahorita en concreto, Andrés, es que efectivamente ya hay una ponencia que se va a discutir mañana miércoles en la sala plena de la Corte Constitucional, y a partir de esa ponencia que fue elaborada por el magistrado Lizarazo, la Corte toma una decisión. Pero digamos que el sentido de la ponencia, ¿cuál es, Andrés? El sentido de la ponencia es, en primer lugar, que efectivamente dice la ponencia que el presidente Iván Duque no justificó los supuestos, digamos, razones de inconveniencia que alegó para objetar la JEP, y que prácticamente todas las objeciones que hizo son de tipo de inconstitucionalidad. Entonces, claro, ¿qué es lo que dicen ellos? Pues finalmente, como usted sabe, Andrés, la inconveniencia que un presidente le alega, o por razones jurídicas o por razones políticas, sobre todo por razones políticas, económicas o de seguridad nacional, que no hay una argumentación ningún de ese tipo. En primer lugar, que me parece, digamos, que lo más interesante es que el magistrado que presenta esta ponencia a la Corte, en la que, digamos, que si la acogen, esto es lo que iría al Congreso, dice que un presidente tiene derecho a objetar una ley estatutaria en condiciones de normalidad, pero esta ley estatutaria de la JEP, según el magistrado, no puede considerarse una ley estatutaria en condiciones de normalidad, porque fue hecha en una condición de excepcionalidad, que un acuerdo de paz, y también con una excepcionalidad dentro del trámite del Congreso, que fue la ley Fast Track. Es decir, que esa objeción no cabe cuando hay condiciones excepcionales como las que tuvo el acuerdo de paz. Y por otro lado, dice que ya en reiterados fallos la Corte ha dicho que los gobiernos, por lo menos dentro de este y otros dos, y el Congreso, todo lo que hagan como desarrollo del acuerdo de paz lo tienen que hacer respetando el acuerdo de paz y obrando de buena fe sobre el acuerdo de paz. Eso sin contar, digamos, Andrés, como que el punto central de ellos es que van a proponer al Congreso, según esta ponencia, por supuesto que si la coge la sala plena de la Corte, le van a proponer al Congreso que le devuelva la ley al presidente y le diga que la tiene que sancionar, porque ellos consideran que no logró argumentar nada de inconveniencia, en cambio sí de inconstitucionalidad, con un agravante que la Corte dice: lo que se falla en la Corte es cosa juzgada, y las objeciones que presentó el presidente Duque, según este magistrado, pues ya habían sido cosas declaradas inconstitucionales por la Corte. Claro. Entonces, para resumir un poco, es que la Corte mañana puede haber pronunciamiento. De todos modos, la sala plena puede decir si acojo o no acojo la ponencia del magistrado Lizarazo. En caso de que no la acoja, digamos, mañana se sepa la noticia, ¿qué va a pasar, Marisol? Bueno, en caso de que no la acoja, entonces seguramente la Corte hará cambios a esta ponencia. No sabemos cuántos cambios harán. Claro. Entonces, si no la acoge, pues claramente quiere decir que podría decir: no estoy de acuerdo con la ponencia, entonces le dice al Congreso: sí, tramite las objeciones. Si tramita las objeciones, Andrés, entonces lo que hace es que la Cámara hará su propia ponencia, el Senado hará su propia ponencia, y luego pues tomarán de manera conjunta una decisión, y habrá una ¿cómo se dice?, una conciliación en caso de que yo no haya de acuerdo. Ahora, acuérdense que el ambiente en la Cámara está muy reacio a las objeciones, en el Senado no tanto, pero también hay una teoría jurídica que dice que con que una sola de las cámaras acoja las objeciones, esta puede terminar trámite en el Congreso. Entonces, bueno, ahí hay varios escenarios, Andrés. Sí. Bueno, en caso que entonces pues ya básicamente el presidente no tiene mucho que hacer, ¿no? El presidente tiene que firmar
firmarlo, porque eso lo considera así la Corte. Entonces, exactamente, porque digamos que en caso de que acojan esta ponencia tal cual como la presenta el magistrado Lizarazo, lo único es que la sugerencia es que le diga al Congreso, presidente, usted tiene que firmar esta ley como está, porque la Corte nos dice que todo lo que usted objetó es una objeción de inconstitucionalidad y no de conveniencia, que usted no le argumentó al presidente. Por ley le tocaría firmar la ley estatutaria de la JEP, con lo cual terminaría el conflicto que ha generado y el debate político que ha generado estas objeciones, pues más pronto de lo que el país espera. De todos modos, ¿y cómo está el ambiente entre los 9 magistrados? ¿Qué han podido establecer? Pues lo que hemos podido establecer nosotros, por lo menos con fuentes de la Corte que obviamente no se dejan citar, pero claro, es decir, varios magistrados, que efectivamente hay un buen ambiente para la ponencia del magistrado que dice que hay que devolverle eso al Congreso y decirle al presidente Iván Duque que la tiene que firmar. Pero bueno, usted sabe que en todo caso a última hora alguien puede plantear un argumento nuevo y desbaratarse eso. Cualquier cosa. Sí, incluso no es seguro, Andrés, que mañana sea el pronunciamiento de la Corte, pero lo que sí está claro es que hay sala plena sobre ese tema. Exactamente, pueden anunciarle al país esta es la decisión de la Corte, pueden decir nos vamos a tomar otra sala plena porque la discusión estuvo muy álgida. Claro. Uno no sabe en ese caso qué pasa. Pero bueno, entra la Corte y va a haber una determinación allí. Bueno, pues Marisol, vamos a ver, mañana estaré muy pendiente del cubrimiento minuto a minuto de esta importante noticia por la sección Justicia del Tiempo. Muchas gracias, Marisol. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Lo más leído en eltiempo.com. En lo más leído, para conocer qué es lo más leído en este momento en el portal, tenemos a Marta Soto, editora de la Unidad Investigativa del Tiempo, que nos va a hablar sobre qué buscaba el cubano señalado como espía en la base de Palanquero. ¿Qué se sabe, Marta, del señor José Manuel Peña García, que creo que ya lo sacaron del país, ¿no?, por espía? Sí, pues mire, le voy a resumir. En menos de 5 días se han levantado 3 alertas en torno a supuestos espionajes a bases militares colombianas. Uno es el tema que usted menciona, revelado por El Tiempo el fin de semana. El viernes fue ubicado en La Dorada, Caldas, este ciudadano cubano que al parecer estaba rondando la base militar, la base aérea de Palanqueros. ¿Por qué es importante? Mire, allá pernoctan los llamados CAFIR. Los CAFIR son unos aviones que, si bien no son los más modernos de América Latina, evidentemente, sí son el llamado escudo aéreo colombiano. Sí. Allá, por ejemplo, allá son los que salen a hacer las rondas diarias, el patrullaje diario por las fronteras, y les llamó la atención que un personaje que perteneció al ejército cubano, cuyo padre también fue oficial de ese mismo ejército, que después estuvo en Venezuela en esos intercambios médicos, supuestamente terminara rondando esa base aérea tan importante. Horas después se conoció que un venezolano también fue retenido muy cerca a Madrid, donde hay otra base militar, y también fue expulsado por Migración Colombia. Este señor es Brian Andrés Díaz, ¿no? Exactamente, venezolano, correcto. De él lo único que sabe es que es venezolano, que también había informes de inteligencia que el señor estaba pues buscando información sobre esa base, y hace unos cuantos minutos conocimos otro caso, pero este caso ya se está judicializando. Los dos anteriores, si usted vio, Migración Colombia cumplió con de expulsión, la orden de expulsión, pero en estos, aquí hay uno que acaba de caer un capitán en la frontera también con Venezuela. El tipo se hizo pasar inicialmente por un pescador en Puerto Carreño, y después le encontraron un celular con fotos de una base naval muy importante que hay en Puerto Carreño y también de la alcaldía. Este sí se va a judicializar porque hay evidencia, le encontraron evidencia, mientras que a los otros no les encontraron nada. Pero bueno, y va a ser expulsado, me imagino, como los otros. No, en este caso va a haber judicialización. Es decir, tiene que ir a un juicio y tal. Porque era lo que algunos preguntaban, que qué era lo que había pasado con el cubano, que por qué no estaba preso, porque no se encontró la evidencia. En cambio, en este caso sí hay evidencia de que estaba sacándole fotos a la base militar. Bueno, Marta, ¿qué se conoce de este tema, este fenómeno de espionaje? ¿Esto es nuevo? Esto, para que entiendan un poco los usuarios del tiempo.com,
si esto es nuevo o esto es un tema que cada vez más está preocupando a las autoridades. Mire, si usted le pregunta a un internacionalista, usted dice que ese es uno de los deportes favoritos de los diferentes países. Sí. Estados Unidos espía a sus opositores, Rusia hace lo mismo, a China le atribuyen lo propio, y no sería raro que en una tensión hasta ahora, y por fortuna y ojalá quede así, diplomática y política entre Colombia y Venezuela a raíz de lo que está pasando en el vecino país, pues es obvio que ellos quieran saber qué es lo que está pasando, así como Colombia estaba atenta. Acuérdese cuando llegaron los aviones de Rusia para saber qué era lo que estaba pasando, y también estábamos mirando qué apoyo van a recibir de otros países en una eventual tensión con Estados Unidos. Lo mismo hacen, o sea, es un mecanismo propio de los países, pero que obviamente en el caso colombiano preocupa y se está intensificando por el momento definitivo que supuestamente se está viviendo en Venezuela. Y no es un secreto que los cubanos son buenos en este tema de inteligencia, contrainteligencia. No solamente se han destacado en América Latina, sino que además están apoyando el régimen de Maduro, y ellos son los que no solamente sostienen el anillo de seguridad de Nicolás Maduro, sino que también están interesados en saber cómo está el ajedrez geopolítico en América Latina. Pero son gente, digamos, cubano, estos dos venezolanos no son de rango alto, sino son más bien... Pero usted recuerde que hace más o menos 20 días la Unidad Investigativa del Tiempo sacó un informe mucho más amplio donde recogíamos seguimientos a, por ejemplo, el embajador Whitaker de Estados Unidos, seguimientos al canciller, que estaban muy cerca estas personas, este caballero de apellido Pino, que está casado con una excongresista del Polo Democrático que también fue expulsado y que al parecer tenía algunos vínculos con la inteligencia venezolana. Entonces son episodios que son reiterativos y que ya están preocupando. Bueno, vamos a ver todo el seguimiento de esta importante noticia mañana en El Tiempo de la Unidad Investigativa, como siempre, con esos buenos informes, con periodismo de profundidad. Muchas gracias, Marta. A ustedes, gracias. Ahora escucha los podcasts del Tiempo también en iTunes. La cifra del día. La cifra, 54 voces de líderes amenazados en Colombia. Estas voces, estos testimonios, algunos desgarradores, se tomaron hoy eltiempo.com con un especial muy interesante que nos hace reflexionar, o que se hizo o que nos ha hecho reflexionar en redes sociales y en estos ámbitos. Estamos con su autora, Gina Morelo, que es la editora de datos del Tiempo, que nos va a comentar, bueno, estas 54 voces, ¿cómo las reunieron? ¿Cómo hicieron este especial, Gina? Bueno, yo creo que hay como 3 cosas para resaltar. Lo primero es que fue un trabajo en equipo que se construye precisamente a partir de conectarnos con periodistas, con los corresponsales de la casa editorial y con periodistas freelance que trabajan en otros medios de comunicación y que decidieron ayudarnos a recopilar la información. Hicimos un barrido de datos de 23 departamentos y lo que queríamos precisamente era contar los relatos de estos personajes y las luchas que ellos están desarrollando. Es así como llegamos a reunir 38 hombres, 16 mujeres, de los 26 hasta los 75 años. Ellos son campesinos, afrodescendientes, indígenas, isleños, citadinos. Algunos solo llegaron hasta a la primaria, 7 en total, otros son profesionales, 8, 6 especialistas y 5 magíster. Fue un trabajo tremendamente duro. ¿Cuánto se demoraron recogiendo todas estas voces? Pues tenemos que decir que nosotros arrancamos en julio del año pasado pensando en este trabajo. Armando el equipo tardamos más o menos un mes porque tuvimos que tener muchas cosas claras sobre los territorios, y de agosto en adelante hasta diciembre logramos recabar la mayor cantidad de datos. Acabamos en enero y luego fue pensar en todo este montaje y en toda la edición digital, y yo ahí quiero hacer como unas precisiones, y es que lo que quisimos desde un principio fue privilegiar las voces de estas personas y que contaran lo que hacían. Siempre nos ocupamos un poco de las estadísticas cuando las personas lamentablemente ya no las tenemos con nosotros, claro, pero poco sabemos de lo que hacen, y allí el trabajo de las periodistas del Tiempo fue clave para hacer justamente una edición de audio que se reúne en la plataforma del diario y que da cuenta justamente de estos relatos que tú bien mencionas son duros, pero más que eso yo creo que son resistentes y resilientes. Es gente muy valiosa. Claro. Bueno, cuénteme, Gina, cuáles como los 2 o 3 personajes que están en este especial que usted como periodista y también como persona le llamaron la atención o la conmovieron o la llamaron también a actuar.
Pues, a ver, yo todos los 54, pero me voy a quedar con uno para que no digan, bueno, y los demás. O sea, sí, claro. Hay un relato muy bello de una mujer, Sandra Callejas, que es una lideresa que vive en Ituango, una de las regiones más complejas de Colombia, zona de conflicto aún, y ella trabaja allí con las mujeres, brindándoles empoderamiento, haciendo que crean justamente en su trabajo. Muchas de estas chicas sufrieron distintos tipos de violencia en el marco del conflicto, pero han decidido también irse saliendo un poco de ese encerramiento en el que estaban y contar su historia, y eso es lo que hace Sandra, como las otras 53 personas que están en Voces Vivas. Bueno, ¿qué categorías buscaron ustedes? Acá veo, digamos, acuerdo de paz, derechos laborales, recursos naturales, territorio, víctimas. Cuando hablamos de territorio, por ejemplo, Gina, qué lugar tan apartado consiguieron una voz, por ejemplo? ¿Cómo hicieron para que en un lugar muy apartado lograran que la gente se grabara y llegara a toda la información, conocer también estas historias, ¿no? Sí, mira, por lo menos sitios. Yo creo que Colombia tiene demasiadas veredas que nosotros no tenemos ni idea, y el trabajo es un repaso justamente también de paso por la geografía colombiana. Nosotros logramos llegar hasta el resguardo Guayú y hablar con dos de las personas que están allá para que nos contaran su historia. Y lo que hicimos fue justamente a partir de todos esos relatos que nos contaron, crear las categorías derechos LGBT, servicios públicos, víctimas de violencia sexual, participación política, acuerdo de paz, derechos laborales, tierras, víctimas del conflicto armado, recursos naturales, territorio y asuntos comunitarios. Claro. No fue fácil categorizar esto, pero sale justamente de estas luchas que son desconocidas por los colombianos. O sea, todos los días decimos asesinan a los líderes, pero no sabemos específicamente qué es lo que ellos buscan. Y el reportaje lo que pretende es sacarnos de esos prejuicios en los que estamos justamente y llevarnos y acercarnos a este trabajo territorial que muestra Colombia. Bueno, dos preguntas finales. Una, estos 54, ¿estos están protegidos, no tienen protección? Gina. Sí, la mayoría de ellos no tienen protección. De hecho, hoy estamos pensando en elevar una carta ante el área de protección del Estado colombiano para decirle qué van a hacer por estas 54 personas, y lo haremos también a través de las redes del tiempo para mostrar un poco eso. En los relatos están también las voces de la unidad de protección, que habla un poco sobre las dificultades que ha venido teniendo para operar por los recursos, pero también por la dimensión del problema de la seguridad en Colombia. No es menor justamente la cantidad de personas que cada día dan cuenta de amenazas, pero también es muy cierto que, habiendo visibilizado estas historias, lo que se pretende con ellas es que haya una protección, que las arropen y que las cuiden. Bueno, Gina, muchas gracias. ¿Dónde la gente puede entrar a ver este especial? Bueno, podemos entrar al www.eltiempo.com/datos y ahí van a encontrar todo el reportaje de Voces Vivas. Y a través de nuestras redes sociales, hoy con el hashtag No Te Rindas, y de ahí en adelante podrán también conectarse con estos 54 relatos, y algo también muy bonito, con 54 periodistas colombianos que se solidarizan y que deciden invitar a todos los demás a cuidar y a escuchar a estos líderes. Yo los invito a escucharlos. Claro que sí, Gina, muchas gracias. Y bueno, vamos a seguirle el paso a estos 54 líderes amenazados. Vale, gracias, Andrés. Escucha ahora No es hora de callar, el podcast liderado por la periodista Ginette Bedoya. Lo que viene para su información. En lo que viene, mañana miércoles 20 de marzo va a haber otra jornada de protestas, esta vez de los profesores, organizada por el gremio FECODE. Estamos con Camilo Peña, periodista de Vida del Tiempo, que nos va a comentar exactamente ¿qué va a pasar mañana? Hoy hubo unas concentraciones de algunos docentes en algunas partes. Bueno, ¿y qué tiene que esperar la gente mañana? Listo. Recordemos que este paro es el segundo cese de actividades que plantea FECODE en lo que va de este 2019. Hoy se cumplieron las primeras 24 horas de 48 horas que ellos plantearon como un cese de actividades. Este nuevo paro, que pues como usted bien lo dice, mañana pues va a haber movilizaciones, que es lo que estamos digamos como acostumbrados a ver en estas protestas, y ellos digamos que estas protestas
van a salir a las calles por, digamos, varias razones principales. Sí. La principal es que ellos aseguran que el Plan Nacional de Desarrollo no se ajusta a las necesidades para la educación básica, preescolar y media del país. Uh-huh. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En el tema de recursos, más específicamente en el Sistema General de Participaciones, que es lo que el Estado le transfiere a las entidades territoriales para subsidiar la educación. ¿Qué dicen ellos? El presidente de FECODE, Nelson Alarcón, que tuvimos la oportunidad de hablar con él, él dice que existe más o menos un déficit de 23 billones de pesos en el tema de la educación. Claro. Él dice claramente que no le pide al gobierno que esos 23 billones de pesos que existen de digamos, Codebrecha, pues que no se entreguen inmediatamente, sino que exista una fórmula que permita financiarlos, digamos, en etapas, que exista una fórmula, mejor dicho. Sí. Y ahí hay una noticia, digamos, muy importante que confirmó la ministra de Educación, María Victoria Angulo, y es que pues ellos pedían una reforma a ese sistema pues para transferir los recursos, sí. Y la ministra confirmó que en el Plan Nacional de Desarrollo el presidente Duque pues efectivamente va a plantear esa reforma para que los recursos se mejoren. Claro. También se habla de ellos, digamos que son reiteradas las denuncias que hacen que el sistema de salud al que ellos están inscritos como magisterio pues no los atienden, digamos, como debería, sí. Digamos, ese también fue digamos, una de las banderas del primer paro que fue este año y también de los últimos del año pasado, y en eso la ministra de Educación también reconoce que sí hay ciertos problemas y que van a trabajar en conjunto con el gobierno y con mesas de trabajo para, digamos, tratar de resolverle esto a los maestros. Bueno, entonces de parte del gobierno hay como una posición más conciliadora, es lo que le entiendo, un poco más de reunirse, más de hablar. Y bueno, de todos modos, el paro, ¿cuánto tiempo va a durar? 24 horas. Son 48 horas. Son 48 horas. Este martes se cumplieron las 24, sí. Mañana miércoles son otras 24. ¿Qué se espera? ¿Va a haber marchas, concentraciones, movilizaciones? ¿Qué es lo que va a haber concentraciones, va a haber movilizaciones en las principales ciudades del país. En Bogotá las marchas van a arrancar más o menos a las 9 de la mañana en el Parque Nacional y se van a dirigir hacia la Plaza de Bolívar. Pues no sabemos muy bien el nivel de convocatoria. La última vez no fue, digamos, tan masiva como las últimas veces. Pues esperamos cómo será. Sin embargo, el bogotano hay que decirle que todos tenga paciencia, claro, porque muy probablemente sobre todo en el centro de la ciudad va a haber trancones en el centro de la ciudad por el tema de la movilización de los docentes. Otro tema, 8 millones yo creo que son como los niños que quedan sin clases, y ya hoy también, ¿no? Y hoy también. Entonces 2 días sin clases, pues también hay que decir a los padres, claro, mañana hay que tener paciencia con los niños en la casa y bueno. Y lo importante, y como usted lo bien lo decía al principio, y si hay como digamos como un punto de concertación con el gobierno, y la ministra también lo ha dicho y le dice a los maestros que se reúnan, que dialoguen y que traten de encontrar una salida, pues que ya lleva, digamos, podemos hablar de varios años, claro, esta situación del magisterio, pues para que se arregle. Claro. Bueno, Camilo, pues vamos a tener minuto a minuto mañana de lo que pasará en esta nueva convocatoria de marcha de los maestros. Pues ustedes muy pendientes, me imagino, y vamos a estar con el minuto a minuto de esta información. Listo, muchas gracias, Camilo. Y hasta aquí un nuevo episodio de Al Cierre. Los esperamos mañana con toda la información y todo el análisis en otro episodio de este podcast que lo puede escuchar en Spotify, iTunes y Deezer. Muchas gracias. Ingresa a www.eltiempo.com.